Vamos coa seguinte fase. Vamos a falar dun tema moito interesante. É dicir, estamos aquí ca novela de ficción, é dicir, a corrupción política, que é ficción, pura ficción, e agora vamos falar de algo que é moito máis real que os infiltrados policiais, ao revés. Vamos a falar xa de algo moito máis real e moito máis interesante. Noelia, nos lo presentas ti o tema e despois desenrolamos, se nos faz o favor? Pues si su señoría me lo permite. Sí, ¿quién es nuestro invitado, Fernando Rueda? Pues para empezar, muchas gracias por estar aquí. Soy Noelia Gallego y hace un tiempo Vicente me dijo que debería presentar a Fernando Rueda, por eso de que estudio periodismo. Pero luego nos dimos cuenta de que sería una ofensa. Alguien como yo, con mi bagaje inexistente a estas alturas profesional, no podía presentar a alguien con una trayectoria similar. Por lo tanto, llegamos a la conclusión de que esta presentación no debería hacerla yo. Me llamo Harold Adrian Russell Philby, o Kim Philby para los amigos, y soy un agente doble. Digamos que tengo unas relaciones un poco complicadas con el servicio de inteligencia británico. Creo que es porque durante 20 años le pasé información al lado soviético, pero no estoy muy segura de por qué, la verdad. El caso es que llegó a mis oídos que soy tu espía favorita. Por lo tanto, decidí resucitar brevemente para hacer esta presentación. Fernando Rueda es, a día de hoy, periodista de investigación. Y para ser más concretos, es el mejor periodista de investigación en materia de espionaje en España. No es una exageración. Aún no sabe ni él ni el CNI, es decir, el Centro Nacional de Inteligencia, cómo sucedió esto, pero hace 30 años publicó La Casa, un libro que causó un revuelo impresionante y que os recomiendo si os gusta la discreción y, sobre todo, la falta de discreción. Ahora mismo trabaja como periodista, es profesor en la Universidad Villanueva, es columnista en The Objective y tiene también una sección en La Rosa de los Vientos de Onda Cero. Digamos que en esa sección habla de materia reservada y es algo en lo que nos parecemos bastante porque, por si aún no lo habéis visto, en Berín también tenemos nuestra propia materia reservada, que es esta ficha 342, aunque eso es un misterio que queda para otro momento. Pues Fernando, si nos haces el honor, por favor. ¿Quién? Dejo también la presentación de Miguel Lejarza en tus manos. Nos tienes una sorpresa especial para el público, que es Miquel Lejarza, que va a estar con nosotros también durante tu charla. ¿Quieres contarnos tu vida? No, milagros? Lo que quiero es saludar a Kim. Efectivamente, Kim Philby es mi espía favorito. O sea, que tengo la suerte de estar aquí y encontrarme con Kim Philby. También tengo la suerte de estar en Galicia y de que todo tiene siempre un significado oculto. Sí, sí. Es decir, primero viene Feijóo y luego viene Rueda. Es decir, yo creí que era casualidad, pero... Lo siento, Pedro, pero el que ahora pinta es Rueda. Sí, claro. ¿Cómo se nota que sabe que está jugando en un ayuntamiento socialista? ¡Ay! Eso está muy bien. Jugar en casa está genial. Los del bar hacen lo mismo. Bueno, no cobro, creo, ¿no? No, como sigas así no cobras. Bueno, Kim Philby es mi espía favorito porque yo creo en el mundo en el que yo me muevo desde hace 35 años, es el mundo de los espías, en el cual nada es lo que parece y los personajes realmente absolutamente buenos, absolutamente que son blancos, que hacen todo fenomenal, nunca han sido de mi gusto, ¿no? Kim Philby era un personaje que era un borrachín, mujeriego, era un traidor, era mala persona. Me halagas enormemente. Pero fue una persona que, teniendo todas esas cosas, fue una persona capaz de estar años y años engañando a todo el mundo, ¿no?
Ese es el misterio del espionaje y muchas veces el misterio de la vida, ¿no? El que hay gente que lleva a cabo misiones muy importantes, en el caso de Fin Philby, por ideas, y que las lleva hasta las últimas consecuencias, ¿no? Esto es el espionaje, la mentira. La mentira y la manipulación, ¿no? Y parece que estoy hablando de personas malas y de personas que realmente no merecen la pena. Sin embargo, son personas que en muchos casos, no Philby, bueno, Philby sirvió a sus ideas, ¿no? Él era comunista y entonces, antes de la guerra, se enfrentó al fascismo y entonces él defendió sus ideas, ¿no? Es verdad que para defender sus ideas tuvo que mentir. Y entonces, los grandes personajes que yo he conocido a lo largo de todos estos años, muchos espías, hoy quiero recordar, por ejemplo, a Manolo Rey, que era un gran espía gallego y que ha muerto hace unos meses, ya amigo mío. Y él venía a Galicia y veraneaba en Galicia y se pasaba la vida en Galicia y siempre decía que el secreto del espionaje es saber mentir. Hoy vengo aquí acompañado, aunque no se le veáis, en realidad podría ser el juez Vázquez Taín, ¿no? Porque nadie sabe realmente cuál es la apariencia que tiene Miquel Lejarza, el lobo, ¿no? Adiós, gracias. Claro, Adiós, gracias. es la esencia del este. En este libro que yo he escrito dos biografías, una biografía primera que es Yo confieso y un segundo libro que es Secretos de confesión, ¿no? Al final son sus historias. Miquel, y yo os lo digo, ¿no? Si tú no supieras mentir, nunca habrías llegado a nada. Esto puede parecer duro, ¿no? Pero hubo un momento en su vida, hubo muchos momentos, pero hubo un momento en su vida en la que a Miquel le identifican. Y estando dentro de la banda terrorista ETA, donde él se infiltra. Y entonces hay una filtración y la BBC difunde públicamente que hay un topo en ETA que 2 meses antes ha acabado con un grupo y que los han detenido y en aquel momento han matado a uno, una operación tremenda. Y él consigue huir. Consigue huir no porque la policía le deje escapar, porque la policía, si hubiera estado en aquellos, en 1975, todavía en el franquismo, le habría pegado 2 tiros como a cualquier otro, nadie sabía que era él. Él consigue huir y hay una filtración y la BBC da cuerpo a esa filtración. Y esa filtración llega a la banda terrorista ETA. Y esa filtración dice que hay alguien, que no puede ser otro que Miquel Lejarza, el lobo, al que ellos llaman Gorka, que les ha traicionado y es el responsable de esa caída. Entonces, Miquel no lo sabe, el servicio secreto sí, pero no le dice nada. Le miente. Le miente porque piensa que si se lo dicen va a entrar en pánico. Y entonces viene gente nueva, están preparando otro grupo y un día le dicen, oye, vamos a dar una vuelta, llévanos a dar una vuelta. Y Miquel se mosquea. Le suben al coche y le llevan a una zona del Parque del Retiro donde no hay nadie en Madrid y tal. Y de repente le sueltan. Nos han dicho que tú eres un topo del servicio secreto. 3 tíos con sus pistolas. Miquel, como era jefe de la cúpula, llevaba 2 pistolas y le dicen, tú eres el traidor, tú eres el responsable. Si Miquel Lejarza no es un mentiroso tremendo, en aquel momento lo matan. Miquel se salva porque de repente, no sabes por qué, ante la sorpresa, coge, saca las 2 pistolas que tiene, se las da y empieza a reírse. Porque le da un ataque, yo creo que le da un ataque de histeria.
empieza a reírse, que vosotros tal, que es verdad, no te rías, es verdad, es verdad. Y les da las pistolas y le dice, si pensáis eso, matarme. Esa mentira le salva la vida. Miquel Lejarza, si queréis lo podemos intentar ahora. Miquel Lejarza le podemos invitar, si queréis, a que hable. Miquel Lejarza ya, cuando estuvimos en campaña de promoción, que fue el año pasado, estuvimos por toda España y él, de alguna forma, intervenía, y él contaba y todas estas cosas. La verdad es que yo le dije, en Berín les gustaría que estuvieras, ¿no? Van a poner tu película, que la pusieron ayer, y Miquel está más a gusto de estar aquí, sobre todo porque yo a él le conté la historia de Berín, la historia de Vicente y de Aurora, la historia de los niños que tienen, ¿no? La historia de una historia pequeñita de gente que ama la cultura y que ama esto. Entonces, bueno, Miquel está absolutamente encantado. Y más encantado teniendo en cuenta que la semana pasada, en uno de los medios cercanos a la banda terrorista, han vuelto a sacar un artículo poniéndole a parir porque al final, bueno, pues ya sabéis lo que pasa, ¿no? Miquel es uno de los que les ganó la guerra y bueno, pues intentan pues vengarse, ¿no? Pues vamos a tenerlo aquí. Miquel. Espera, Miquel, a ver si mi teléfono, que ahora... Miquel, sí, espera, es que mi teléfono a veces hace cosas extrañas. Yo creo que, como sabes, mi teléfono está intervenido por tus amigos y espera porque a ver si puedo... Poner manos libres, ¿no? O sea, puedo poner el manos libres, que no quiere ponerse el manos libres. Que no es amigo de nadie, espera. Son los problemas del directo, tenemos que tener un poco de paciencia a ver si lo conseguimos ahora mismo. Sí, no sé, no me sale. Esto pasa todos los años, ya estáis acostumbrados. Miquel, espera, no te vayas. Bueno, pues... ¿Lo intentamos con otro teléfono? Espera, que es que se ha ido ahora. Se había ido el wifi y ahora ya lo tenemos. Vale. Ya está, Miquel, te están escuchando. Sí, estamos escuchando en directo. Muchas gracias, bienvenido. Te habla el juez Vázquez Taín. Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes, soy encantado. Muchísimas gracias por vuestra presencia y vuestro interés en el tema. Uy, sí, bueno, vamos. me ha dicho un pajarito que ahí además visteis la película esa que a mí no me hace mucho chiste, pero bueno. De alguna manera, pues por lo menos refleja algo, ¿no? De la historia. Me voy a presentar, vamos a ver. Hay que empezar así. Soy Miquel Lejarza, eguía astondoa solageistúa. Y os digo los 4 porque os podría decir 18, 20 o más, ¿no? Pero os voy a decir por qué lo digo también, ¿no? Es que hay que manifestar el porqué de las cosas. Fernando lo sabe muy bien. Fernando soy yo, ¿eh? No creas que soy ese otro que van contando por ahí. Bueno, hay un interés enorme por ahí en desvirtuar la figura del lobo, ¿no? Desvirtuarlo de tal manera que incluso... Miquel, entra un ruido que debe ser, como tienes puesto los auriculares, hace un ruidito en el contacto. Pues nada, pues perdona, mira, hablo directamente por teléfono. ¿Me oyes bien ahora? Sí, mejor, gracias. Vale, pues ya está. Yo os oigo peor, pero... Pues nada, me refería a que
como hay un interés tan grande, enorme, en concienciar a la juventud del País Vasco y a la juventud de España en general, de que toda la historia luego fue una mentira urdida por la policía, etcétera, demás y tal. Tú lo sabes mejor que nadie, Fernando. No es que solamente lo sepas, sino que lo sufres también, ¿no? O sea que... entonces, pues tienes que empezar así, ¿no? Soy aquel muchacho que nació en aquel caserío, aunque muchos quieran negarlo, y que, por cierto, lo voy a demostrar y muy bien, porque, bueno, no es necesario y lo saben muy bien, pero bueno, lo que no tengo ninguna ganas de que se mienta tanto en este país y se quiera ocultar tanto las cosas. Además hay un problema, ¿no? Porque un problema añadido en el sentido en el que los agentes ocultos, los agentes negros, como le llamamos nosotros, Fernando, y somos agentes ocultos, ¿no? En otros países, tenemos la historia negra de que nadie nunca va a salir a nuestro favor, nadie va a sacar la cara por nosotros, por ciertas razones, porque uno entrega la vida por su servicio, por su país, etcétera, y entonces si algún día ocurre algún marrón, pues lógicamente te lo vas a tener que comer. Te lo comes y en el momento que te lo comes, pues ya eres una persona que de alguna manera mejor tenerla aparte o un poco aislada, ¿no? No quiere decir que no te cuiden, pero te cuidan de aquella manera, ¿no? O sea, pero lo que no vas a esperar nunca es que no salga nadie dando la cara por ti. Si unos dicen, no, Mikel Lejarza, no, es mentira, Mikel Lejarza lo mató la policía y luego buscaron uno y resulta que se lo han montado así y toda es una historia que es mentira, ¿no? Es mentira que las hermanas de Mikel Lejarza estuvieran en la presentación del segundo libro, pues creo, Fernando, que tienes un montón de fotografías con ellas, ¿no? Tú tienes un montón de fotos con ellas, con las dos hermanas que tengo. Pues sí, yo soy Mikel Lejarza. Mikel Lejarza, hijo de unos padres que no pudieron ver a su hijo antes de morir. Hermano de dos que dicen que no son hermanas mías y que, bueno, pues he tenido la suerte de por lo menos este año verlas. Y las he podido ver después de tantísimos años sin poder verlas, ¿no? Y darles unos buenos besos y abrazos. La historia es esa. La historia es en que estamos viviendo un momento en España trascendental. Cuando escribimos el primer libro, Fernando, ¿te acuerdas que hicimos un gran recorrido por España? Precisamente ahí en esa tierra, en Galicia, nos se portaron siempre muy bien con nosotros. Que ahí, aparte de vivir bien y comer bien, la gente es muy agradable. Y no es pegoteo, es la verdad. Porque además tengo grandes amigos por ahí. Entonces, al hacer ese gran recorrido que hicimos, explicar todas las cosas y todo, se conoce que hicimos bastante daño a aquellas personas que tanto odio me tienen, ¿no? Y luego lo rematamos con el segundo libro, pues imagínate, ya pues terrible el odio que levantó, ¿no? No solamente en el sector de ETA, etcétera, independentismos, etcétera, sino levantó ampollas en muchísimos sitios, porque la verdad duele, Y siempre nos quedamos cortos, porque la verdad que podrían haber sido unos libros más extensos aún. Pero hasta Fernando me decía en ocasiones, yo creo que mejor nos callamos más, ¿no? O sea, que porque hay cosas que hay que callar, hay cosas que tampoco se pueden decir, etcétera. Entonces, pues... Mikel. Pues hasta me parecía extraño lo de los pajaritos, ¿no? O sea... Sí. Mikel, permíteme una intervención. Soy el juez Vázquez Taín, ya te lo había comentado Fernando, que estoy aquí, para que el público se sitúe. Ser un infiltrado no significa que puedas cometer delitos. España sigue siendo un país muy garantista, los jueces lo revisamos todo. Recientemente habrán conocido ustedes de un infiltrado entre los independentistas catalanes a los que le han denunciado incluso por mantener relaciones sexuales, por si acaso, es que me engañó, yo las fui consentidas, pero si llego a saber que era policía no me hubiera costado. Bueno, eso es decir, un infiltrado no puede cometer ningún delito. Un infiltrado
tiene la misma responsabilidad que cualquiera de las personas que está investigando, con lo cual si se demuestra que ha tenido participación en alguno de los delitos, también a él se le va a castigar. Un infiltrado no puede provocar el delito, es decir, cuando él está hablando de tenemos muchas cosas que tenemos que callar, no está hablando de que haya hecho cosas delictivas durante su infiltración. Es que un infiltrado es una persona al que le dicen, mira, perfecto, ¿quieres ser héroe? Te abandonamos dentro de una banda, no cometas delitos porque te irás a la cárcel igual que ellos, no provoques el delito, porque si tú para conseguir cazarlos provocas el delito, te vas a ir a la cárcel igual que ellos, el juez va a vigilar todo lo que hagas, igual que a cualquier otro delincuente, y si algo sale mal, no respondemos de ti. Ese es el enmarque que quería hacer para que ahora él nos siga contando. Desde esa soledad de 20 años que estuviste ahí, ahora aún encima ni siquiera sigues con la soledad y ni siquiera se reconoce tu trabajo, ¿verdad? ¿Es eso lo que nos quieres decir? Así es, por supuesto. Oye, muchas gracias porque lo has explicado perfectamente, porque realmente yo lo tenía clarísimo que yo no podía cometer ningún delito. Por eso toda mi trayectoria de infiltración fue dirigida hacia el tema de la infraestructura. Aunque yo quería hacer ver que podía ser el mejor luchador, etcétera, y demás y tal, tampoco es que fuera. Yo no soy ningún Rambo, sino todo lo contrario, ¿no? Tío más normal del mundo. O sea que. Pero tenías que hacer ver que tú estabas allí, pues igual que ellos, etcétera, ¿no? Pero siempre mi trayectoria fue dirigida en base a conseguir controlar de alguna manera la infraestructura, cosa que gracias a Dios, gracias a la Virgen, llegué a controlar, ¿no? Porque yo no quería derramamiento de sangre, pero por ningún lado. O sea, a mí el derramamiento de sangre me duele por todas partes, me da igual. O sea, me da igual que sea por un lado, no es que me da igual, porque el asesino pues asesina por asesinar, porque nos ha querido vender la burla de que luchaban por la democracia, etcétera. Es mentira, no luchaban por la democracia, no querían democracia. En los últimos momentos de la operación, ETA no quería la democracia y por eso ETA asesinó mucho más en democracia, ¿no? O sea que, pero ciertamente, como tú decías, nosotros no podemos cometer ningún delito. De hecho, pues en Cataluña me tocó pues una patata caliente, ¿no? Me tocó hacer un trabajo que con un equipo pequeño, pues hicimos el trabajo de todo un servicio. Y un equipo de 5 personas más, o sea, 6 personas, hicimos el trabajo de todo lo que ha ocurrido después. O sea, ya entonces, en el año 93, nosotros sabíamos exactamente todo lo que estaba ocurriendo, todo lo que ha ocurrido ahora. Ya lo sabíamos ya entonces ya. Pero claro, ¿qué ocurrió? Que yo tuve que realizar una serie de pinchazos, ¿no? Echamos 4 o 5 pinchazos telefónicos, que bueno, luego la prensa pues lo puso como si hubiéramos pinchado a toda Cataluña, etcétera, y tal. No solamente os digo que no tenía ni puñetera idea de cómo se pincha un teléfono, ¿no? Pero bueno, al igual que otros servicios, que otras policías, etcétera, y demás y tal, utilizaban a los de Telefónica para hacerlo, pues yo también utilicé a uno de Telefónica para poderlo hacer, ¿no? Entonces, pues controlamos y supimos exactamente qué es lo que iba a ocurrir, qué es lo que está ocurriendo ahora. Ya hace casi 30 años, y eso sí casi, estamos hablando del 93, o sea, 30 años. Quiero decir que pero bueno, se nos juzgó por el tema de los pinchazos, porque yo lo asumí yo todo el riesgo de la historia, ¿no? Entonces, pues tuve que pagar, yo pagué me echaron 6 meses o algo así, de arresto domiciliario y pagué 2 meses y medio de prisión. O sea, quiero decir que ahora, cuidadito, porque los delitos, porque uno se ha infiltrado, no puedes, como bien has dicho, no se puede cometer. O sea, siempre es muy bonito cuando empiezas, ¿no? Y te dicen, no, mira, yo cuando yo empecé, pues aún vivía Franco, ya estaba ya medio muerto casi, pero bueno, entonces aún vivía, ¿no? Y yo me acuerdo que el jefe de entonces me dijo, tú si se te pone Franco por delante, te lo llevas por delante. La cuestión es que la operación salga bien. Pero claro, esto lo dicen con la boca pequeña, ¿no? O sea, porque en el fondo, la mayor parte de ellos tampoco creían en mí. O sea, que en mí creían el que consiguió dar conmigo, aquel que
que estuvo concienciándome, etcétera. Y poco más, porque lo que más esperaban es a ver si caía un comando importante, a ver si caía un comando, a ver si caía Wilson, que era entonces el hombre que más perseguido estaba, quizás, ¿no? Y bueno, y no mucho más, porque en el fondo no creían, no se imaginaban que iban a poder hacer una operación tan grande, ¿no? Y eso era una tónica continua, ¿no? Eso luego ocurrió después, en otras ocasiones, con otras cosas, con otros sitios. No solamente trabajé en ETA, trabajé en temas islámicos, trabajé en Sudamérica, he trabajado en Argelia me ha tocado, pues ahí sí que ha sido en estado de guerra y ahí era la vida de los demás solía, ¿no? O sea que me persiguió un pelotón y tuve que luchar contra el pelotón y salí, gracias a Dios, como he dicho antes, y en la Virgen, pues salí yo adelante. Pero siguiendo la pauta de no cometer el más mínimo desliz, porque si yo hubiera cometido el más mínimo desliz, ahora mismo, pues me lo merecería todo, lógicamente. Pero bueno, tampoco no voy a permitir que los etarras me llamen Kinky, o que haya por ahí un espabilado, que bueno, que Dios lo tenga en la gloria, que murió en la Guardia Civil y no hizo nada, pero que diga que yo era un bluff, etcétera, de necesitarlo. Bueno, pues cada uno tiene su conciencia como la tiene que tener. Y yo, la conciencia mía, la verdad es que está bastante tranquila. Lo único que tengo es un gran pesar de ver mi país pues hecho un asco, ¿no? O sea que, pues, Miquel, vamos a ver. Miquel, de verdad, desde la conciencia de un juez que sí sabe que cualquier hecho que hubieras cometido, de hecho acabas de confesar que en una extralimitación te pusieron un arresto, desde la conciencia de que todo lo que hiciste lo hiciste dentro de la ley y que todo lo hiciste por tu país y por el servicio a los demás, este aplauso de nuestro público. Muchísimas gracias y de verdad desde las jornadas simplemente lamentar que no puede estar físicamente porque, bueno, pues que las circunstancias son las que son, pero agradecemos muchísimo esta intervención y de verdad que para nosotros ha sido un honor tenerte con nosotros y un placer escucharte. Muchísimas gracias. Para mí, el honor, muchísimas gracias. Todos, siempre con vosotros. Quiero repetir esto nuevamente, porque es que, claro, en este tipo de materias hay mucha literatura. Y, claro, vemos James Bond y parece que la gente es toda James Bond. Ni es una juerga ni una orgía, ni es una carta blanca para cometer delitos. Todos los agentes infiltrados y los espías en este país que cometen un delito pasan, y de hecho el más conocido es Villarejo, y ahora mismo bueno, le espera por delante una... Yo creo que hay que explicar, porque mañana viene Iñaki San Juan, que es un agente encubierto. Sí. Y ahí la diferencia es que un agente encubierto sí que va delante del juez y que se le permite cometer determinados tipos de saltarse la ley en determinadas cosas sabiendo que la está cumpliendo. Pero lo que le permitimos es que no tiene que denunciar inmediatamente el delito hasta que tenga pruebas de poder acreditarlo. Es lo que le permitimos. Es decir, te metes dentro de la organización, van a preparar una operación de tráfico de drogas. No tiene que venir corriendo y decir, oiga, van a preparar esto y vamos ya a detenerlos, porque sería su palabra contra Dios, sino que puede esperar al momento en que la droga ya esté a bordo. Claro, y eso es pero él mientras está participando en el delito. Pero siempre el juez no lo promueva. Sí. Claro, pero digamos, es una él está ahí sabiendo y teniendo una información y el juez le permite que haga. Sin embargo, un infiltrado, en teoría y en la práctica, es decir, no había un juez que estuviera en ningún momento detrás de Miquel. Yo creo que Villarejo, a él le encanta decir que él es un agente encubierto y tal. Yo no me atrevería a decir que él es un espía, aunque haya hecho misiones de espionaje. Cuando Miquel está en Cataluña, él lo que hace es investigar. En aquel momento el servicio secreto quiere investigar qué es el movimiento independentista que está ahí y cómo actúan
Porque claro, el espía no persigue, no actúa por una pista previa de que hay un delito, sino que busca, ante la sospecha de que puedan haber delitos, están ahí. ¿Qué es lo que ellos hacen? Lo que ellos hacen es que efectivamente pinchan los teléfonos de un montón de gente, entre los cuales está altos cargos cercanos a Jordi Pujol. Y llegan un momento en que les dicen, tiene uno del equipo de Miquel, se hace, a ver, lo voy a decir finamente, se hace novio de una chica que es novia de un hijo de Pujol. Y entonces descubren que el hijo de Pujol y esta llevan dinero a una cuenta de Andorra. Entonces ellos lo que hacen es seguir toda la operación y tener la información sobre el dinero, sobre el número de cuenta y sobre todo que es de la familia Pujol. Y entonces Miquel y su equipo cogen esa información y se la trasladan al servicio secreto. ¿Qué hace el servicio secreto con esa información? Oficialmente, nada. Entregan esa información y acaba. Estamos hablando de 1990 y algo. Quiere decir que el servicio secreto tenía una información que implicaba supuestamente al presidente de la Generalitat en sacar dinero. Es la misma información que muchos años después Villarejo va persiguiendo. Y de hecho Villarejo intenta ponerse en contacto con Miquel para que Miquel le facilite esa información, no con el servicio secreto, con Miquel. De hecho, Miquel no se pone en contacto con él porque es uno de los pocos españoles que, sabiendo que Villarejo lo graba todo, no quiere verse con él para no aparecer en la cintateca esta que tiene montada con eso, en la que todo el mundo cae. ¿Por qué no publicaron esa información? Digo, por contaros una historia, ¿no? ¿Por qué no se utilizó esa información? ¿Por qué no se llevó esa información ante el juez? No hay una explicación. Yo sí tengo una, pequeña, por dar un supuesto. Porque siempre se dijo que Pujol tenía determinadas informaciones de otras personas, estamos en los años 90, y entonces el servicio secreto tenía una información de Pujol que garantizaba que otras informaciones no salieran. Esto es un servicio secreto, ¿no? Informaciones que luego terminan saliendo, porque ha salido lo de Pujol y también salió algunas informaciones de las que supuestamente tenía Pujol y que hacían referencia al rey Juan Carlos. Y al final, por suerte, como decía antes Pedro Feijóo, las historias de corrupción como término amplísimo que él ha definido también, que es, al final terminan conociéndose, si no es por un camino, es por otro camino. Eso de que yo oculto mi información y que nadie se entera, no es verdad. Quizás, perdona que te interrumpa, Fernando. Sí. Vamos a ver, vivimos en una sociedad en donde es imposible ya, es decir, en Francia el matrimonio de Pompidou tenía orgías dentro del inicio, es decir, el presidente francés tenía sus orgías y eso nunca trascendió hasta ahora en día. Era una sociedad distinta, antes lo que era reservado y no hay nada reservado. Para que enmarcar un poco lo que está diciendo él y que ustedes entiendan, el CNI es los agentes secretos. Los servicios de información acumulan información, en algunos casos respecto de delitos que se pueden estar cometiendo en el Estado español, pero el CNI no tiene la obligación de acudir al juez. Está supervisado por un juez, es el de la Sala Quinta de lo militar, tienen la autorización, de hecho lo hemos visto hoy precisamente cuando la jefa del CNI ha comparecido ante un juez y le ha dicho, oiga, hemos intervenido los teléfonos de los independentistas con la autorización del órgano, bueno, de la Sala de lo militar, de un juez de lo militar, pero esa información no es para procesar delitos, es para que el Estado sepa si tiene algún riesgo en la seguridad del Estado dentro del Estado español. Entonces, eso lo tenemos que distinguir. Es decir, los agentes secretos son agentes que acumulan información para que el Estado sepa qué riesgo tienen y luego hay los otros que son los agentes encubiertos que trabajan para nosotros. Pero yo te quiero hacer un matiz. Claro. Eso de no hay nada secreto. Yo creo
por hablar de lo que estaba contando, que el rey Juan Carlos tuviera, por mucho que nos culpen a los periodistas de que no hemos querido contar las historias del rey, que el rey Juan Carlos tuviera algunas relaciones fuera de matrimonio, estoy intentando ser fino y esto, eso no importa a nadie. El problema importa cuando alguna de esas relaciones afectan a la seguridad del Estado. Claro. ¿Por qué afecta a la seguridad del Estado una relación que ahora ya es pública, ya la sabemos todos, y que se lleva sabiendo muchos años sin contarse o contándose así? Bueno, yo estuve en Sálvame hablando de la relación de Bárbara Rey. Yo siempre me he negado a ir. Bueno, porque no tengo que contar mi vida. Bueno, esa vez que fui, ¿no? Y ¿qué pasaba? Que mientras él tenía una relación, pues no pasaba nada. El problema fue cuando Bárbara Rey consiguió unos vídeos en los cuales estaba Bárbara Rey con el rey Juan Carlos. Esos vídeos fueron motivo de un chantaje. Esto no lo digo ahora, llevo años diciéndolo. Cuando Bárbara Rey decía que se iba a querellar contra todos cualquiera que lo dijera, porque la verdad es que hubo un chantaje. Y tuvo que intervenir el servicio secreto para tratar de evitar eso. Eso afecta a la seguridad nacional, porque ahora ya no habría hecho eso, pero que en el momento lo hiciera también. ¿Qué pasó con Corina? Había esa relación. El problema es que podía afectar a la seguridad del Estado. Y el servicio secreto, cuando detectó que podía afectar a la seguridad del Estado, estuvo durante 3 años, controlando todos sus movimientos. Sé que aún teniendo un juez en el Supremo que lo que hace es autorizar penetraciones clandestinas, o sea, entradas en domicilios e intervenciones de teléfonos, ellos, sin esa autorización, estuvieron durante 3 años controlando movimientos, teléfonos, ordenadores y siguiéndola por todo el mundo. Porque afectaba a la seguridad del Estado y el juez no habría autorizado eso. Pero ellos están por encima de esas cosas. ¿Y qué pasa? Porque podía hacer daño. No es que la vida... Hay ciertas cosas que pueden interesar o no, pero cuando sí afectan a la seguridad del Estado es cuando el servicio secreto tiene que entrar y de hecho entra, ¿no? Uh-huh. Otra cuestión. Me decías que para ser espía hay que ser mentiroso. Mentirosos somos todos. Nos ponemos guapos, intentamos fingir que somos más guapos de lo que somos, más delgados de lo que somos o tener más pelo de lo que somos. Bueno, somos delgaditos, ¿eh? Vale. Sí, ahí estamos. La cuestión es, lo acabas de decir, hay que saber mentir. Uh-huh. Miquel, cuando le dicen tú eres el malo, la mentira que hizo es exactamente la mentira que te puede salvar. Es decir, Pedro antes estaba hablando de corrupción. La corrupción no siempre es dinero. Es dinero, es mujeres, es aquella debilidad que tú tienes. Un espía tiene esa facilidad de saber qué es la baza coja de la persona a la que quiere conseguir, ¿verdad? No es que la adivine, sino que lo montan. Es su profesión. Claro, pero además todo el sistema del servicio de inteligencia gira en torno a eso. Quiero decir, yo necesito... Imaginaros, después del 11M, que ahora se van a cumplir 20 años de los atentados de los trenes, murieron tantas, 190 personas, tal. Hubo un gran despliegue. Y ese gran despliegue, cuando tú te centras, lo básico es buscar fuentes en todos aquellos sitios donde puede haber información. Entonces, tú dices, a mí me interesa captar a este imán. No se trata de que llegue alguien, se haga su amigo y le ofrezca, oye, que me tienes que dar información. Antes hay una operación, y esa operación consiste en que el servicio secreto vigila a ese señor. El servicio secreto busca información de ese señor, por encima, por abajo, por la derecha, por la izquierda, y busca su debilidad. Y si él tiene una debilidad, puede ser el dinero. Pero también puede ser que tiene un hermano en la cárcel y le puede decir, si nos ayudas,
vamos a hacer que tu hermano salga de la cárcel. Una mujer ambiciosa. Absolutamente lo que quieras. Ahora mismo, para mí, una de las preguntas, sabéis que uno de los muchos escándalos que tiene el Servicio Secreto en este momento, mañana Vicente los contaré en La Rosa de los Vientos, uno de esos es que ha habido 2 agentes que se han vendido al mayor de tus amigos, una cosa tremenda. Sí. Es decir, tiene 2 agentes que trabajaban para la CIA y que estaban dentro intentando robar información. Es decir, con el país con el que uno de los países con los que más información intercambiamos, querían saber nuestros grandes secretos. Para mí la gran pregunta es, ¿el agente traidor lo hizo solo por dinero? Yo creo que no. Hay otros motivos. Hay otras cuestiones, y hubo toda una operación de captación. Le consiguieron un puesto de trabajo en Estados Unidos con la pandemia. Ya empezó ahí con el dinero, se lo llevaron a un terreno donde podían cenar con él, donde podían ofrecerle, donde podían investigarle, donde podían, yo qué sé, ¿no? Es decir, siempre hay motivos para una traición, ¿no? Sí, pero es que eso realmente es el ser humano, es conocer la esencia del ser humano. Tú lo decías muy bien, es esa capacidad de entender cuál es la debilidad. Y si tú no la tienes, alguien a quien tú quieres la va a tener. Esas envolventes que hacen los servicios secretos son magníficas. De verdad que una vez que conoces ese mundo, es un mundo maravilloso y es un mundo muy bueno. ¿Miras por detrás cuando vas por la calle? Jamás. Veréis, hay una cosa ¿Problema de cervicales? No. Bueno, sí, tengo problemas cervicales. Pero hay una cosa que es muy importante, que es que tú no puedes vivir obsesionado con que te están siguiendo. Y os voy a contar una historia mía, de las muchas que han pasado. Yo estaba en 1997, yo estaba escribiendo un libro que se llamó luego K, Licencia para Matar. Entonces, yo estaba publicando ese libro y recuerdo que en Nochevieja salimos, estuvimos fuera, yo estaba trabajando a todas horas, al día siguiente entro en el ordenador y noto que el ordenador está raro. Estamos hablando en un momento en que todavía no tenemos los medios técnicos de ahora. El ordenador estaba raro, yo cogí el ordenador, me lo llevé yo estaba en aquel momento en la revista Tiempo, se lo enseño al técnico, que era muy amigo mío, me conocía desde que yo era muy jovencito, y me dijo, mira, no sé lo que le ha pasado, pero efectivamente, alguien ha manipulado este ordenador. ¿Yo qué hice? No darle ninguna importancia. Es decir, no puedes vivir obsesionado, ¿no? ¿Qué pasó? Que luego salió el libro y entonces yo siempre escribo sin censura, hago todo el texto sin censura y en el último momento releo y digo, censura, quiero decir, ¿puedo demostrar esto o no? Porque a veces no puedes demostrar las cosas, aunque tú te las creas. Y luego hay otra cosa que digo, esto hace falta publicarlo. Bueno, total, que al final sale el libro un jueves. Y el lunes, el director del Servicio Secreto, Javier Calderón, se reúne en el Palacio de la Moncloa con periodistas, expertos en política, los de esto. Y entonces, Antonio Casado, digo los nombres para darle toda la credibilidad, Antonio Casado, que seguro que lo habéis visto en la tele, en la radio, Antonio Casado, que él era el corresponsal político, me dice, oye, Fernando, que voy a ir a esto. ¿Quieres que le pregunte algo a Javier Calderón? Digo, sí. Si ha leído el libro, ¿qué le parece el libro? Pregúntaselo y tal, ¿no? Porque no suelen decir nada. Cuando vuelve me dice, oye, muy mal. Digo, ¿cómo que muy mal? Dice, lo que le has hecho a Javier Calderón no tiene sentido. Digo, ¿qué es lo que le he hecho? Dice, hombre, sí, publicar lo que pasa, los problemas que ha tenido con sus 2 hijos. Y le digo, pues no sé qué libro habrá leído Javier Calderón, porque en el que ha salido publicado no aparece nada de sus 2 hijos. Alguien había entrado en casa en Nochevieja, se habían llevado el original, en el cual efectivamente yo contaba lo de sus 2 hijos, pero luego cuando llegó el momento, aunque era muy importante, porque uno de sus hijos estaba en Tailandia y era una operación preciosa, fijaros, le habían detenido por tráfico de drogas en Tailandia y le habían metido en un agujero. Yo no sabía, que había cárceles realmente como en las películas, agujero y tal.
Y entonces el servicio secreto, en el cual todavía él no estaba, le había fabricado un pasaporte falso y el rey que había ido de visita había llevado el pasaporte para sacarlo, y habían conseguido sacarlo, diciendo que era menor de edad y tal, toda esa historia. Y para mí era una historia fenomenal, pero pensé, ¿yo para qué? Digo, ya me odia bastante Javier Calderón como para que yo además me ponga con sus hijos. Pues efectivamente, él había leído y nadie le había actualizado el libro. Bueno, pues sabes que hacen esas cosas, las hacen. Sí, las hacen. Pero si vives obsesionado con esas cosas, es horroroso. Es un mundo apasionante, es necesario. Absolutamente, absolutamente. Absolutamente, porque realmente todos los servicios hacen ese tipo de cosas. Y todos los servicios están trabajando para su propio país. Es verdad que, fijaros, los americanos son nuestros grandes aliados. Bueno, los americanos, cuando hay un gran contrato de venta de lo que sea, compiten con nuestras empresas y nos espían, porque quieren la información de nuestras ofertas, de nuestras... ¿Y eso quién lo hace? La CIA. ¿Y quién protege a nuestras empresas? El CNI. Y el CNI intenta espiar a las empresas para conseguir su este. Es decir, sin los servicios secretos, esto, sin ninguna duda, no funcionaría. Y voy a hacer un matiz. Los servicios secretos, con los cuales tengo una pésima relación, que llevo 40 años... Amor-odio, como si fuera una mujer, ¿no? Eso es. Como esposa, vale. Perfecto. Pero bastante más odio que amor. Lo entenderán por tanto, mejor esposa, todos no. los del sector masculino. Bueno, pues cuando ya no sé lo que iba a decir. Sí, las relaciones que tienen pésimas, sí, pero estabas Sí. diciendo que tienen... Es Pero- necesario para los comunistas. Pero ellos necesariamente cuando actúan, no actúan siguiendo los temas que ellos quieren. Anualmente el gobierno hace una lista secreta de las prioridades del servicio secreto. Es decir, si el servicio secreto espió, controló y siguió los supuestos movimientos independentistas, fue porque había una orden en esa lista del gobierno que decía tema el independentismo. No porque ellos quisieran, que es lo que está apareciendo ahora, ¿no? No, es decir, ellos hacen lo que les ordenan, ¿no? Además de los agentes, los servicios secretos beben de otras fuentes. Es decir, utilizan todo tipo de información, colaboradores, policía, estadísticas, tienen analistas periodísticos. Se acaban de cumplir 20 años de la gran desgracia del mundo del servicio secreto español. Fue el asesinato en Irak de 8 agentes. Sí. Yo tengo una novela que se llama Destrucción masiva sobre ese tema. Lo investigué profundamente y me dolió. Es decir, era el típico libro que solamente cuando escribes novelas estas solo descubres la emoción. Yo lloraba escribiendo en determinados momentos, ¿no? Porque me acordaba de tantas y tantas conversaciones con los padres, con los estos que me enseñaban las fotos y sufría y lo hacía, ¿no? Una de las cosas que pasó ahí fue que estos agentes estaban en Irak básicamente porque había habido una invasión, y esa invasión era porque George Bush, Estados Unidos, había decidido que Saddam Hussein tenía armas de destrucción masiva. Y además era muy amigo, Saddam, muy amigo de Bin Laden, los que habían cometido el atentado de las Torres Gemelas de Al-Qaeda. Saddam Hussein era ateo y Al-Qaeda eran radicales, o sea, que tenían una relación pésima. Pero decían lo de armas de destrucción masiva. Entonces la CIA y el MI6 británico, los servicios secretos británicos, llenaron de propaganda diciendo tienen armas de destrucción masiva y lo sabemos. Y lo sabemos. El servicio secreto español tenía 2 agentes allí. Esos 2 agentes informaron, aquí Saddam Hussein estamos al 90 y tantos % que no tiene armas de destrucción masiva. Las imágenes y las informaciones que obtenía aquí de otras fuentes el servicio secreto iban en el mismo sentido. Cada vez que sacaba una información la CIA y el MI6, ellos investigaban y se daban cuenta que era una manipulación. Por lo tanto, ellos informaron al gobierno de Aznar de que estaban
Claro, nunca... No, al 100% al es 100 no, imposible. pero que no había armas de destrucción masiva. ¿A quién creyó Aznar? A los que le interesaron en ese momento, que era la CIA, porque se hizo muy amiguito de Bush y se hizo todas estas cosas y tal. Como consecuencia de eso, los espías españoles que habían sido muy bien tratados y muy bien recibidos en Irak, bueno, pues cuando llegó la invasión, la gente les tachó de traidores, que les habían engañado, etcétera, etcétera, y al final, ¿qué fue lo que pasó? Que los mataron. No digo que hubiera una relación, una responsabilidad política en estas cosas, pero sí es verdad que ellos habían informado de la verdad y que muchas veces, y que otras fuentes, porque no solo, que respondiendo a tu pregunta, hay una fuente, siempre hay varias fuentes distintas, ¿no? Bueno, pues demostraron que no. Tiempo después, años después, se descubrieron, como bien sabéis, que no había armas de destrucción masiva y que además las fuentes que había utilizado tanto el servicio secreto estadounidense como el inglés estaba lleno de personas que les habían engañado y que ellos se habían creído porque les interesaba o porque no esos engaños. Sí. Cuentas, a lo largo de tu carrera, cuentas muchísimos hechos concretos. En las diferentes materias que tratas en los diferentes libros, vas tratando, pues eso, terrorismo, vas tratando guerras, vas tratando otras cosas. ¿Notas la misma actuación o notas algo diferente en función de la materia en la que investiguen? Sí. Yo publiqué hace 30 años La Casa, que es un libro que me ha dado montones de alegrías, no solamente por todo lo que vendió en su momento, sino porque a raíz de sacar La Casa 2, que era una prolongación de contar todo cómo funcionaba el servicio secreto y tal, ¿no? Yo ahí hice hace 3 o 4 años un libro que se llamaba El servicio de su majestad, en el cual yo tocaba la relación de la monarquía con los espías. Y era desde, bueno, toda la historia. Quiero decir, ahí sí que había, digamos, una relación. Y digo por poner un ejemplo y explicarlo con un ejemplo en lugar de decirlo en mi opinión. Durante todos los años desde que Juan Carlos llega ahí hasta hoy mismo, el servicio secreto siempre mantiene una relación, primero con la jefatura del Estado, igual. Les protegen, les cuidan. Al rey Juan Carlos había que cuidarle más, porque tenía amigos complicados, porque tenía relaciones complicadas, porque con Corina pues, podían salir a la luz determinadas cosas, etcétera, etcétera. Pero yo me pregunté una cosa que yo no sabía, y es, en esa relación entre la monarquía y el servicio secreto, ¿qué papel jugaban los políticos? Porque claro, los políticos han cambiado. Entonces descubres que, por ejemplo, Felipe González sabía y conocía las cosas que hacía el rey porque se las contaba el servicio secreto y autorizaba al servicio secreto a hacer esos asuntos de protección. Eso sí, la experiencia de Felipe González con el servicio secreto fue cuando llegó Zapatero años después, le dijo: nunca te reúnas con el jefe del servicio secreto si no hay delante alguien, el ministro de Defensa. Es decir, que había un cierto temor a esas historias que cuentan de que si un político con cargo se ponía delante del servicio secreto le iba a contar algo para implicarle en alguna cosa, ¿no? Y eso se lo recomendó Felipe a Zapatero. Dicen que esa recomendación se ha ido pasando y que Pedro Sánchez no se ha reunido nunca con la jefa del servicio secreto. Porque prefieren, quiero decir, es que como es tan complicado, es tan conflictivo y tal, ¿no? Aznar hizo una cosa, primero decidió civilizar el servicio. Siempre, eso, que es una cosa típica que podría hacer la izquierda, sin embargo la hace la derecha, al revés, ¿no? Sí. Como acabar con el servicio militar, no acabó la izquierda, acabó la derecha. Es decir, siempre hay medidas que se toman, que está bien, ¿no? Yo creo que es una democracia hecha así. Bueno, entonces pone a un civil, y además pone un civil independiente, que es a Jorge de Ezcayar. Y es tan independiente,
que cuando llega el 11M no se fían de él y le apartan de todas las reuniones de crisis para que, yo no sé qué estaban tramando, y bueno, sí lo sé, y se les venía el mundo encima. Se les venía el mundo encima. Y entonces dijeron, le quitamos de en medio, ¿no? Quiere decir que está ahí. Y luego Rajoy considera que hay siempre una pelea por quién controla el servicio secreto, ¿no? Y de hecho, Soraya Sáenz de Santamaría quiere controlar el servicio secreto y entonces deja de tener una dependencia que no tiene sentido del Ministerio de Defensa y pasa a la vicepresidencia. Y entonces cuando llega, hay cambio de gobierno, es Margarita la que quiere controlar al este y entonces dice que vuelva a mí y no es porque no tiene sentido. Internacionalmente no hay ningún servicio secreto ya que dependa del Ministerio de Defensa, ¿no? Sin embargo, lo hacen, bueno, pues ¿por qué? Porque da una cierta información y un cierto poder, ¿no? Pues nosotros también tenemos nuestro servicio secreto, aunque no lo crees, es algo que mantenemos desde hace 6 años, y nuestro servicio secreto nos hace una pregunta directa: ¿por qué no llevas corbata? Bueno, el servicio secreto se refiere a una historia que os voy a... No, ¿me dejas el abrigo? Con todo, por favor. Es que tiene una historia, entonces... Le hemos pinchado el teléfono, tuvimos que colocar micros, hacer seguimientos... Bueno, esto tiene una historia que Vicente escuchó y que fue... ¿Qué lengüeretas, Vicente? Claro. Chivato. Espía. Me dieron el premio de Aragón Negro, que era... a veces cuando a uno le persiguen mucho y tal, me dieron el premio a toda la labor en el mundo del espionaje y tal, el premio de Aragón Negro. Pues era el último año que ibas, ¿no? Por si acaso ya se habían enterado. Y de acaso la directora me acababa conmigo. Voy a hacerme una foto. Vale. Y entonces tenía la posibilidad me habían dicho que me daban el premio por todo esto, claro, por toda mi labor en el mundo de los libros y el mundo de esto. Entonces yo tenía que dedicar el premio y tenía que hacer un discurso. Entonces hice algo que de alguna forma no pegaba mucho con todos, ¿no? Y es que yo cogí y hice el mismo ejercicio que voy a hacer ahora, ¿no? Tantos años llevándonos mal el servicio secreto y yo, obviamente el servicio secreto, pero no los agentes, porque llevo viviendo gracias a los agentes. Y entonces hice lo que voy a hacer hoy por segunda vez, no sé si lo volveré a hacer alguna vez, que es sacar esta corbata, que es... Sí, son como pequeños espías. Sí, son pequeños espías, que es la corbata que, como pone aquí, es del CNI, ¿no? Y como homenaje a los agentes, a tantos agentes que han entregado su vida y que de alguna forma son importantes, deberían ser importantes en la vida de todos porque se la juegan por todos nosotros. No hablo de los jefes, sino hablo de los agentes asesinados en Irak y de tantos y tantos agentes que llegan siempre tarde a casa. Algunas veces porque están tomando copas, pero la mayor parte de las veces es porque están trabajando, investigando y trabajando. Pues alguien que supuestamente ha hecho tanto y tanto tantas y tantas críticas como yo en estos 35 años, pues bueno, de alguna forma quiero rendirles este homenaje y pediros un aplauso para ellos. Estaríamos aquí toda la noche, incluso Pedro seguro que quiere subir, no, lo sé, lo noto, estás ahí gritándome en el oído, pero vamos a tener que ir terminando. Entonces, ¿alguna pregunta que se quiera hacer desde el público? ¿Alguien que quiera alguna cuestión, alguna pregunta?
teniendo toda esa información y todo eso, se duerme bien por las noches, que eso es curioso. Tiene la hipoteca pagada. Vamos a ver. La diferencia del espía y del periodista, dicen que yo espío a los espías. La diferencia entre los periodistas y los espías es que los espías quieren saberlo todo para contárselo a unos pocos, al gobierno. Los periodistas lo que hacemos es que queremos saberlo todo, pero para contárselo a la opinión pública. Es decir, nosotros creemos en que la opinión pública, el pueblo, tiene derecho a conocer todo aquello que les afecta. Este es un derecho fundamental. Cuando yo saco la casa, no sé si, que creo que es lo que está ahí fuera, los abogados de Planeta lo llevan a los abogados de Planeta. Nunca había salido un libro de espías. Y los abogados de Planeta, ahora lo puedo decir abiertamente con un juez delante, detectan 1.216 delitos contra la ley de secretos oficiales. 1.216. Cuando yo veo porque vinieron además 2 abogados, que a mí eso me dio un pánico total. Y yo le llamaba a uno el abogado becario, llevaba los folios y todo con, ¿cómo se llama? Con POSIT. Con POSIT. Había hecho 1.216 POSIT, o sea, les había costado una pasta mi libro. Yo dije, este libro no sale. Hicimos 3 cambios, 3, y el libro salió y no hubo ni una sola querella, ¿no? ¿Esto qué demuestra? Demuestra que, aparte de que estoy encantado de poder haber abierto las ventanas del servicio secreto para que muchos publicaran, también esto demuestra otra cosa, que frente a una ley que está pasada de moda, que los políticos no quieren actualizar, y si han querido actualizar era para meternos a todos en la cárcel, frente a esa ley hay algo más importante, desde mi punto de vista, que es el derecho de la opinión pública a saber, el derecho a la información que en nuestro trabajo reside en vosotros. Es decir, yo puedo contar las historias que puedo, siempre que las pueda comprobar y las pueda confirmar, pero mi derecho reside en que vosotros tenéis derecho a conocer todas esas historias. Por lo tanto, digamos que yo prácticamente todo lo que hago siempre lo cuento, incluso cuento en los libros cómo he conseguido las informaciones, con lo cual, digamos que no hay ningún problema de sueño. Pues me alegro. ¿Alguna pregunta más? Sí. Le quería preguntar al señor Taín, ¿cómo es la cobertura legal del agente infiltrado? Es que hace unos cuantos años leí que habían sacado una norma sobre el agente infiltrado. ¿Cómo era antes de esa norma y cómo es ahora? La norma del agente infiltrado ya lleva muchos años. Básicamente, el agente infiltrado judicial, no el agente secreto, es decir, no el espía. El agente infiltrado tiene que tener una autorización, tiene que tener un seguimiento y a determinadas cuestiones, lo que acaba de decir él, es decir, hace falta para determinadas actuaciones concretas una autorización específica. Es decir, yo autorizo a un agente que se infiltre en una determinada organización, lo que conocemos los gallegos todos es de tráfico de drogas. Vale, ese agente está infiltrado en el tráfico de drogas, pero si dentro de la gente de esa organización quiere colocar un micrófono, tiene que volver a pedirme autorización para colocar ese micrófono. Él puede llevar un micrófono encima, pero si lo quiere dejar en otro sitio, tiene que pedírmelo. Si quiere pinchar un teléfono, lo tiene que pedir. Es decir, nosotros tenemos una de las regulaciones más restrictivas de toda Europa en el agente infiltrado. Y luego, por ejemplo, una de las operaciones más conocidas, una de las operaciones en donde se utilizó un agente infiltrado fue en la penúltima que cayó Sito Miñanco. Claro, tan pronto como se enteraron de que era un agente infiltrado, denunciaron la nulidad de todas las actuaciones porque decían que la gente había provocado la operación para caer. Entonces tienes que demostrar que la gente estaba presente, pero en ningún momento llevó la voz cantante, llevó la iniciativa y llevó todo eso. Entonces, el problema es que realmente tienes que hacer una autorización casi con un seguimiento de todo lo que está haciendo ese agente infiltrado ahora ahí dentro. En estos momentos, los jueces, y lo digo porque, bueno, la sociedad que es cada vez más rica, nosotros ahora mismo tenemos agentes infiltrados en grupos anarquistas, en grupos independentistas, hubo un tiempo en que los teníamos incluso en grupos de hinchas de fútbol, cuando eran ultras, se consiguió desde dentro conocer y muchas veces, más que buscar una actuación específica,
lo que buscan es esa información. Si quieres luchar con un problema, lo primero que tienes que saber es qué ocurre ahí dentro. Entonces, ¿qué se consiguió de los clubes de fútbol? Un ejemplo concreto de cómo fue la actuación. Lo primero que descubrieron es que estaban financiados por los propios clubes de fútbol. Lo segundo es cómo actuaban, los grupos, cómo se reunían, tenían una ideología, porque había los de ideología de extrema derecha, los de ideología de extrema izquierda, es un poco, por poner un ejemplo, en Madrid, pues los de extrema derecha eran del Real Madrid y los de extrema izquierda eran del Rayo Vallecano. Entonces, es un poco ver cuál es el problema y luego atajarlo. Primera problemática que se hizo. Desde la Federación se dijo a cualquier club de fútbol que se sepa que está financiando por aquello de que son culturalmente afines a nosotros, les cortamos entonces le cortaron la financiación. Después se fue a la parte ya de operativo, cómo se organizan y tal. Y ahí es donde ya empezaron otro tipo de infiltrados que era ya para actuaciones concretas de, oye, hay un asesinato, vamos a intentar infiltrar a una persona para que nos diga, y fue una cosa. Pero si os dais cuenta, en este país, los asesinatos en fútbol, los extremistas, los hooligans, que siguen siendo en algunos países como Inglaterra o Rusia un problema, aquí desaparecieron. Esos infiltrados eran simplemente para acumular información y saber cómo atajar el problema. Pero tenemos una regulación muy específica, no es como el espía se mete ahí dentro y tiene una labor mucho más amplia. Nosotros, para cualquier actuación que quiera, tiene que pedirnos autorización, hacemos un seguimiento, informes mensuales y luego nosotros autorizamos si continúa o no continúa o si lo retiramos si consideramos que no es necesario. Ha avanzado tanto esto que ahora mismo la policía tiene una unidad, y la Guardia Civil también, una unidad dedicada a los agentes encubiertos, a prepararlos, a seguirlos y a controlarlos. Es muy complicado, se reclutan, a ver, para que vean ustedes anécdotas. Yo recuerdo que estuve durante 13 años dando clases en Ávila y la Guardia Civil había conseguido dos chinos. Tenía la primera. Es decir, no había ningún chino en España que hubiera hecho las oposiciones a policía. Y la Guardia Civil tenía dos. Y entonces era eso de ir barrio por barrio, oiga, haga usted las oposiciones que necesitamos un chino para poder infiltrarlo en alguna organización de chinos, porque no vas a infiltrar a un tío y le pones aquí unos imperdibles para que salga para arriba los ojos, ¿no? Entonces, a ver, y claro, hay veces, bueno, pues hay unas unidades especializadas en cada uno de los cuerpos, se preparan y se buscan y realmente el perfil es ese, es el tener el don de gentes para saber cómo encontrar el punto débil de la persona, y son gente que está tan preparada que en medio de la que estén hablando contigo ya saben de qué pico es. Es una maravilla. Hablar con ellos es una maravilla. Yo les voy a contar, es decir, yo tuve hace recientemente un cocido y aquello parecía el lugar en la sala de maquillaje, ¿no? Es decir, había dos tíos con una cresta porque eran punkis, estaban en antisistema, grupos antisistema, había dos con barbas porque estaban en los grupos de musulmanes de aquí de Galicia, había dos que estaban en trapicheo y parecían yonkis perdidos con el chándal ahí raído, y luego estaban los del servicio de inteligencia que iban, pues eso, el traje en plan CNI. Y la verdad es que hacíamos el grupo más mirado pinto que he visto cociendo un cocido, y tengo una foto que está como para enmarcar, pero de verdad que son gente que lo que tienen, y sobre todo porque piensas es, vale, ¿qué vas a llevar toda la vida en ese grupo? No. Es decir, esa persona al día de mañana se afecta, como Miquel, se va a otro grupo y trabaja otra materia totalmente distinta. Es el don de gentes para infiltrarse en un grupo y hacerse casi grises. Es decir, no es que tengan que ser especiales, tienes que ser especial y al mismo tiempo, cuando estés en un grupo, que no se note que estás, no llamar la atención. Y de hecho hay algunos que hemos estado ahí, le preguntabas a los implicados, oiga, pero ese que dice usted, ¿cómo era? Pues no lo recuerdo bien. Y es el mejor piropo que le pueden decir de un agente infiltrado que estuvo mucho tiempo ahí, es no recuerdo bien cómo era. Es así. Pero sí, tenemos una regulación muy estricta, los supervisamos y cualquier cosa que se denuncie puede decretar una nulidad de actuaciones y que la sentencia sea absolutoria. ¿Alguna pregunta más? Sí. Sí, mi pregunta es para el señor Rueda. En su libro K usted describe técnicas casi, bueno, manuales de ocultación de micrófonos, ¿usted cree que ha cambiado...? ¿Dónde está? Ah, ahí, perdón. Sí. Es que justo yo tampoco le veía, porque se nos da la luz. Perdone si me falla la memoria, porque hace ya bastante tiempo que leí K. Y usted escribía muy minuciosamente determinados métodos que utilizan. Si tiene constancia de que eso ha cambiado o que ha cambiado algo a raíz de que usted publicó eso, sí, su modus operandi. Y la segunda pregunta, perdón, ¿qué opina de los atentados de falsa bandera y si tiene conocimiento de alguno reciente?
Gracias. Cada vez que algunos de mis compañeros o yo publicamos determinadas informaciones, ellos lo cambian. Ejemplo, yo publiqué una historia que me encantaba, era anecdótico, y es que al director del servicio secreto en los documentos internos le llamaban Ra, como el dios, ¿no? Era mensaje para Ra. Bueno, eso parecía una chorrada, pero inmediatamente que salió publicado se cambió. Luego, hay cambios porque la vida primero va evolucionando. Hubo un agente que se llamaba Roberto Flórez, que salió cabreado del servicio secreto, se llevó documentos y negoció con el servicio secreto ruso en la embajada, aquí, a cambio de 200.000 euros, darles información. Entonces, él les envió esa documentación. Y era documentación, por ejemplo, de seguimientos. ¿Cómo se hacen los seguimientos? Es que ahí hay mucho tipo de información distinta. ¿Cómo descubrieron que algo pasaba? Pues descubrieron que algo pasaba porque de repente seguían a un diplomático ruso o lo que sea y los agentes fallaban. Claro, cuando pasa una vez, qué bien. Cuando pasa dos, te mosqueas. Cuando pasa tres, dices, aquí hay algo extraño. Y entonces abrieron una investigación interna y descubrieron que había habido este robo, terminaron deteniéndolo y tal. Entonces, toda la información que se filtró, todo eso hay que cambiarlo. Es decir, que ellos cambian continuamente los sistemas. Eso es siempre cambio. Los atentados de falsa bandera pues se hacen, son habituales, esto es normal. Recientemente no sé cuál te podría comentar, ¿no? Putin en Chechenia hizo un atentado de falsa bandera para poder atacar, es decir, lo mismo que hacía Hitler, ¿no? Se inventaba que les atacaban para luego poder organizar una invasión, ¿no? Pues Putin hizo eso mismo con Chechenia y luego desde el Maine, pues imagínate, ha habido montones de atentados que manipulan, es decir, en el sentido no tanto de la falsa bandera, sino como que hay una manipulación, una mentira y luego viene un atentado. Eso es una técnica normal, ¿no? Pues muchísimas gracias. Tenemos que cerrar porque se nos está haciendo un poco tarde. Simplemente mañana más, mañana mejor, ya con otra gente. Si es posible. Sí es posible, exactamente. Mañana ya a las 6 de la tarde, sí que es antes que hoy, continuamos a las 6 de la tarde, ¿no? A las 6 de la tarde empezaremos con María, Fernando Serrulla y María, que nos empezarán las jornadas de mañana y tendremos también unas jornadas muy, muy interesantes. Nuevamente, realidad y ficción, literatura y agentes infiltrados, y serán unas jornadas muy interesantes. Así que muchísimas gracias por haber venido, muchísimas gracias por estar aquí y hasta mañana. A los que lo deseen, ahora hay firma de libros, o sea que cualquier persona que desee alguna firma de los que estamos aquí, pues lo pueden solicitar. Muchísimas gracias y gracias a ustedes.